Bueno, doctor de la Morena, querido Enrique, muy buenos días. Días. Siempre nos trae a genios, realmente. Exacto, Hoy tiene una sí. debilidad, además, todo lo que es el ejército del aire, pues Hombre, es que hombre. Enrique no entra con paracaídas porque queda mal con el traje. Pero Sí, si Con el no, avión, ¿verdad? Ya sabes también que fui entraría. médico del escuadrón de paracaidistas. No, Cuando y la bueno. bandera teníamos en Alcalá. Bueno, y Pues nos sí. trae a Fernando Pues Álvaro una- Sala, Exacto. Álvarez Salas, que es hijo de médico, además. hermano de médicos y tiene una hija médico, que además es neurocirujano. Bueno, eso O sea, era ya- fantástico. ¿Eh? Bueno, pero ¿Qué- vamos a fíjate hablar qué además... currículum tiene. Exacto. Bueno, y está en el Hospital Rubén Internacional, que es donde van los socialistas cuando se sienten mal, en la Bueno, sanidad va todo el pública. mundo, va todo el mundo, va todo el No, mundo. sí, que es del grupo extraordinario, es extraordinario. Pero vamos a hablar de una técnica nueva, Sí, sí. porque esto, Enrique... Quirón. Es especialista de columna. Claro, y además uno de los problemas siempre que ha tenido la columna, donde está todo, porque por ahí dentro pasa todo, es que es delicadísima y siempre ha sido muy difícil de tratar. Y entonces, en los últimos años, pues se ha avanzado muchísimo, por ejemplo, todo lo químico. Pero encontrar técnicas nuevas para algo tan antiguo como la columna, pues es muy complicado, porque imagino que los estudios tienen que ser largos, complejos, muy caros. Bueno, vamos a hablar de esta nueva forma, digamos, de abordar cualquier problema de la Que es columna. pionero Fernando en ello. A ver, doctor, novedades. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias. Esta técnica consiste principalmente en que con esto, cuando en la cirugía de columna se utiliza mucho implante, porque tenemos que darle estabilidad cuando operamos una columna y que luego muchas veces estabilizarla. Sobre todo esto se da mucho cuando se operan enfermos que ya están operados varias veces o cuando se operan deformidades o tumores, en donde hay que poner un implante que generalmente son tornillos transpediculares, es decir, que se meten en un hueco muy pequeño que tienen las vértebras y que vamos uniendo una con otras. Y entonces cuando se hace esto, antes había que hacer incisiones muy grandes y la probabilidad de equivocación o de error en el momento de la colocación, bueno, había en personas o en cirujanos muy experimentados que podía llegar incluso del 10 al 15%. Y Eso cuando en los buenos, en los buenos. mejores. E incluso muchas veces, cuando se trataba de deformidades, colocar un tornillo en una deformidad en donde la vértebra está muy torcida, muy desplazada, y es un niño, es muy complicado colocarlo en el sitio del que lo quieres colocar. Entonces, el índice de fracaso en la buena o en la óptima colocación del implante es alto. Hay una cuestión, doctor. Antes ha hablado, y esto es precisamente hablar de deformidades, porque ahora se consiguen cosas que antaño se hubieran considerado milagrosas, las repetidas operaciones hasta conseguir enderezar lo que parece que no tenía solución. Pero, ¿desde qué edad, en su experiencia, ha tenido que operar? Porque estamos hablando de niños con deformidades operables. ¿Y cuántas veces se puede llegar a reoperar hasta terminar, a lo mejor, un proceso? Que eso, imagino, el mismo proceso. Puede haber otro que a lo mejor pasados los años fracasa o simplemente se agota o lo que sea y tienen que volver a empezar. Bueno, hay dos situaciones. Una, en un niño que tiene una deformidad muy de niño, hay que tener siempre presente que el niño va a crecer. Claro. Y entonces hay que hacer cirugías intermedias para asegurarle el buen crecimiento del tronco. ¿Eso es Porque si no, una escoliosis? eso ¿Podría es ser? una escoliosis. Porque si no, si nosotros operamos una escoliosis siendo muy niño, el tronco no crece más. Se queda Entonces fijo. el niño se queda con el tronco muy pequeño. Y sin embargo se trata de darle que pueda crecer y expandir el tronco. Y entonces se le hacen muchas intervenciones que van secuenciadas en el tiempo. Según va creciendo, se le vuelve a operar para darle más amplitud al tronco. Eso es una situación y eso a veces puede ser 3, 4, 5 veces en un niño cuando empieza muy pequeño. Cuando se opera de adolescente, esa situación ya no es así porque el tronco generalmente ya está prácticamente acabado su crecimiento y formado, y entonces lo que se hace es una cirugía definitiva. En otro tipo de cirugías, como hoy se ve cada vez más en las personas mayores, en los que tienen más de 70, 75 años, lo que suele pasar muchas veces es que uno opera una parte de la columna
y que esa funciona bien, pero en el tiempo se sigue desgastando la columna por encima de donde se ha operado. Claro. Y entonces se tienen muchos fracasos de los que llamamos nosotros niveles adyacentes. Entonces hay que seguir operando porque los niveles adyacentes también impiden mucho O sea, la es vida como las cotidiana. inundaciones que pasan de un piso a otro, ¿no? Más o menos. Y Ahí tú vas serían- secando uno, Claro. pero tienes ¿Serían las hernias, protusiones, ese Claro, tipo no, de...? y sobre todo que en la columna vertebral las hernias y las protusiones se producen en el fondo por una degeneración progresiva de la columna vertebral, se va desgastando, y entonces en cada etapa de la vida se tienen más frecuencia una cosa que otra. Es decir, las hernias discales que conocemos, me operaron solo de una hernia, suele ser en adultos más jóvenes. En la situación de ya más edad, esa hernia discal ya no es hernia porque el disco está tan estropeado y tan degenerado que no tiene capacidad de abombarse hacia atrás en la mayoría de las veces. Y entonces lo que se produce es un estrechamiento del canal. El canal donde están los nervios se disminuye Que muchísimo eso es y lo que crea el estrangula dolor. los nervios. Claro, Que es lo que crea- provoca el dolor y muchas veces lo que llamamos la claudicación neurogénica. Es decir, el paciente camina y al principio él podía caminar fácilmente 8 kilómetros, luego va viendo que ya son 6, ya son 5, es 1 y ya son 200 metros. Y muchas veces 100. Y eso tiene operación. Y eso tiene operación. Entonces este la operación aparato. consiste en expandir el canal otra vez, abrir el canal. Pero para abrir el canal muchas veces hay que sacrificar muchas estructuras que dan estabilidad a la columna. Y es cuando, en una segunda parte, por decirlo así, que se hace a la vez, es cuando se pone el implante para darle estabilidad a la columna Doctor, vertebral. y con el aumento de la expectativa de vida que hemos vivido, prácticamente estamos viviendo 15, 20 años más que nuestros padres, 30 años más que nuestros abuelos o bisabuelos. Es que es impresionante. El caso de las mujeres, sobre todo, en España, que es las más longevas del mundo junto con las de Japón. Y eso dicen de la soja, que ahora también se come soja en España. Pero ¿eso cómo ha afectado, digamos, en su vida profesional? Porque cada vez que nos trae don Enrique a un sabio, siempre es interesante ver cómo ha evolucionado su práctica al cambiar la población y, por tanto, el tipo de enfermo que trata. Voy a poner un ejemplo. Yo cuando tenía 35 años, yo creo que era, no llegaba, hice un trabajo que presenté en la Sociedad Española de Cirugía de la Columna, que se trataba cirugía de la columna vertebral en personas mayores de 65 años, que era una cosa un poco más novedosa. Y a mí me dijeron que si yo no estaba bien de la cabeza por plantear cirugías en personas de 65 años. Y yo decía, bueno, nosotros lo hacemos y no va mal y va aceptablemente bien. Hoy no hay límite. Es decir, hoy se operan personas con 85 y yo en mi caso incluso con 90 años. ¿Por qué? Porque el dolor les impide una vida cotidiana aceptable. Y hoy hay muy mala tolerancia al dolor. Es decir, una persona que antes, con 90 años, prácticamente era una cosa ocasional, pero hoy hay mucha gente que con 80, 85 años se somete a este tipo de cirugías y que debido a la tecnología y a los implantes y a la capacidad que tenemos de cementar las vértebras, etcétera, pues funciona muy parecido a como son personas de 60 años. Y este robot, este Mazor Exacto. X, doctor, ¿qué diferencia hay a la hora de hacer una intervención con él que una intervención tradicional? Pues en dos sentidos. Uno, y lo más importante, en la precisión en la que uno pone el implante. Es decir, con esto nosotros planificamos la cirugía en un ordenador, en mi caso en un portátil. Se le hace un escáner al enfermo y con eso vas colocando donde tú quieres el tamaño, O sea, el usted diámetro. está en el portátil y está dirigiendo al estoy- robot. No, yo estoy planificando mi cirugía en mi despacho. Sí. Una vez que hemos planificado la cirugía, pues entonces ya nos trasladamos al quirófano y colocamos al enfermo en la mesa de quirófano. Y entonces el robot tiene que asimilar lo que nosotros hemos puesto y le hemos transmitido de información donde queremos que esté, lo que tiene que es asimilar la posición que en ese momento tiene el enfermo para identificar cada estructura que nosotros hemos dado y colocarla donde nosotros hemos dicho. Pero tiene además la ventaja de que con la precisión que tiene es un brazo que te dice dónde hay que colocar exactamente el implante. Pero además está navegado. Uno está viendo en una pantalla con una visión tridimensional del asunto, en donde está colocado el implante que nosotros hemos colocado en la vértebra y el robot te está enseñando dónde lo va a meter, teóricamente. Y con eso la precisión es prácticamente ¿Le ha pasado el alguna vez que 100%. decir, para, no,
Sí, claro que ha pasado, por supuesto. Y entonces hay que volver ustedes a están recalcular. vigilando en ese proceso y de pronto ven, no, Claro, porque hay un el que error. pone el implante al final es el cirujano, no es el robot. El robot le dice, esto se pone aquí, exactamente. Y entonces uno lo empieza a meter y está viendo dónde es, pero lo mete el cirujano, no lo mete el robot. ¿Y se corta como esas? Y entonces la incisión, como eso es así, es muchísimo más pequeña. Claro. Y se puede hacer por vía percutánea también, es decir, haciendo un pequeño agujero en la piel, traspasamos la musculatura y metemos el O sea, el implante. posoperatorio es mucho más Es llevadero, mucho más claro. liviano, claro, sí, por ¿Y qué supuesto. personas están indicadas para someterse a este Bueno, en tipo el de fondo todas, intervenciones? porque lo que hemos visto es que esta situación mejora mucho el tiempo quirúrgico, el sangrado, que es muchísimo menos, la exposición a rayos X, que prácticamente es nula, y el tiempo de posoperatorio, que al ser incisiones mucho más pequeñas, es mucho más veloz. Y luego además que hemos apreciado que en las deformidades es un arma espectacular, porque a veces es muy difícil colocar un implante en un pedículo que tiene 3 milímetros de diámetro. Y ahí hay que meter un tornillo que tiene 3 milímetros y casi no cabe. Pues entonces esto nos ayuda mucho a la colocación del implante, que muchas veces antes era que no se podía y se fallaba y era imposible. ¿Y no se cree podía usted poner. que esto es un proceso? Es decir, que esta nueva máquina es una más de las que vienen, o ha habido un salto que posiblemente pasarán varios años hasta conseguir otro parecido? Bueno, esta máquina es un proceso más porque hace unos años apareció lo que era el escáner intraoperatorio con navegador. Que entonces eso era una cosa que nos ayudaba mucho porque nos daba una visión ya tridimensional. Esto es un salto más, es decir, esto da una situación en donde la precisión es absoluta. La siguiente es que probablemente se puedan hacer muchas más cosas con un robot mucho más avanzado. Pero ya en la misma línea de en la misma ¿no? línea de sí, yo creo, sí. Oye, ¿y el dolor, este aparato también puede quitar el dolor que solo tenga esa patología, nada más que una patología? Bueno, este aparato se puede utilizar también en patologías en donde se quieran poner infiltraciones, bloqueos o la colocación de células madre. Pues claro, es mucho más preciso porque lo va a colocar en el sitio donde uno quiere que lo coloque, porque te va a guiar donde exactamente quieres ponerlo. Mientras que de la otra forma lo tienes que hacer con rayos X para hacerte una idea, con 2 dimensiones, hacer una idea tridimensional, que eso lo tenemos muchos traumatólogos en la cabeza, pero esto lo que te ayuda es a ponerlo exactamente donde quieres. Una última cuestión, doctor. Usted ha dicho antes que se tolera menos el dolor. Bueno, también se vive muchos más años y antes se toleraba el dolor porque duraba poco, porque la vida era mucho más corta, ¿no? Pero cuando usted le va a alguien, por ejemplo, una persona joven, que hay muchos que tienen dolores de espalda por el ordenador, por lo que sea y tal, eso, ¿usted cómo lo trata? Es decir, ¿qué es lo primero que ve? Cuando ve a alguien que se queja de un dolor, ¿usted sabe si es un quejica o realmente puede haber ahí algo? Bueno, hay de todo. ¿En qué momento? En esta vida hay de todo. Pero Claro. generalmente, muchas veces se quejan con motivo. Sí. Y entonces lo que hay que hacer primero es estudiar muy bien o intentar saber exactamente por qué duele. Y una vez que uno identifica por qué duele, la opción de la cirugía es el último escalón. O sea, nunca, por lo menos yo, nunca planteo una cirugía si antes no he intentado calmar eso con tratamiento conservador o con tratamiento que llamamos nosotros menos invasivo, que es las infiltraciones, las células madre, bloqueos epidurales que se hacen. Entonces, siempre se intenta hacer el menor daño posible para el mayor beneficio, pero llega un momento que es que todo eso es tratamiento sintomático, no trata la causa, sí trata la consecuencia. Claro. Y entonces muchas veces ya la cirugía lo que va a intentar es quitar la causa y es cuando hay que pensar en la cirugía. Yo iría directamente al cirujano. Sí. Dejémonos de intermedios. Y voy a ver a Fernando que me lo ponga. Eso es, que ya lo conozco. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas doctor. gracias a Además, ustedes. para Gracias. mucha gente estoy seguro que será Sí, un claro. alivio saber estos cambios, sobre todo para la gente mayor. Dice, o sea, que yo con mis 90 puedo otra vez. Sí, sí. Pues sí, porque hay una máquina nueva. Y hasta luego pueden bailar y todo. Bueno, No. hombre, pero ¿cómo no van a bailar? Imagínate. Bueno, pues muchas gracias a los Muchísimas dos doctores. gracias. Un Tomamos placer. Dibecolforte Forte para el colesterol. Dos por la noche y Eso mientras es. tú duermes te dejan las arterias niqueladas. Y a la vuelta hablamos de la despensa del La otoño. despensa del otoño con todo lo que es fruta, verdura de temporada. No la ¿cómo de se- Garzón. ¿Eh? No la de Garzón, ¿no? No, Pero, eso. Hombre, calla, hombre. por eso Pero te sí, digo.
Si han inventado las hamburguesas de césped, ¿tú crees que eso es normal? Un vegetariano de solomillo al foie. Exacto, Si es que, en fin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Todo.